Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. En las últimas semanas he recibido varios mensajes relacionados con un evento clave que estamos por vivir el próximo 3 de noviembre. Se tratan de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y existe mucho inversor minorista muy preocupado por el impacto que pueda tener el resultado de las elecciones sobre su portafolio o cartera de inversión. Adicionalmente, también está aquellos que preguntan si va a haber oportunidades después de este evento. Lo primero que tenemos que tratar de discernir qué es lo que ha pasado hasta este momento. Generalmente la historia muestra que los años presidenciales en los Estados Unidos el mercado tiende a ir para arriba. En promedio más o menos tiende a crecer un 11% en ese año electoral si uno toma la estadística de 1928 a la fecha. Por el momento el S&P 500 hasta esta fecha no ha cumplido con esa premisa porque básicamente está neutro en lo que va del año. Y hemos visto en esta última semana, la peor semana desde marzo, que fue cuando fue la depresión por el efecto pandemia en los Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido básicamente aquí? Yo creo que hay que identificar tres factores. El primer factor es, evidentemente, la volatilidad típica que tenemos ante un proceso electoral norteamericano. Acá lo que tenemos es algo distinto a lo que ha venido ocurriendo en la historia, al menos en base a lo que dicen los analistas políticos, que es que si se diera un resultado distinto a la reelección de Donald Trump, el propio presidente norteamericano no aceptaría los resultados o incluso tardaría muchísimos más días de los que se deberían para tener un resultado definitivo. Y ahí está en juego más lo institucional que lo político y ciertamente quién comandará los 4 próximos años en la Casa Blanca. Si esto ocurre, obviamente agrega un factor de incertidumbre que jamás hemos visto. En este sentido, vamos a ver cómo se desempeña no solamente el día de la elección, sino también cómo se hace el raconto de todos los días previos de aquellos votos que fueron adelantándose por correo y que es ahí donde está el meollo de la cuestión. Supongamos que evidentemente entonces resuelto este problema institucional, se agrega otro factor de incertidumbre que es que a mi entender ha estado golpeando los mercados. Y obviamente tiene que ver el rebrote del COVID. El rebrote del COVID no solamente en los Estados Unidos, sino también con fuerza en los mercados europeos. Y el tercer factor fundamental tiene que ver básicamente con el tema de las valuaciones y la distorsión que hay hoy con la foto macroeconómica de los mercados respecto a lo que fue la historia de los mercados. Si ustedes recuerdan, en varias oportunidades hemos comentado que había un cambio de paradigma que se profundizó profundamente, valga la redundancia, justamente con esta pandemia. Y es que las tasas de interés en el mundo están muy bajas, extremadamente bajas. De hecho, van a permanecer bajas por muchos años para tratar de atenuar los impactos nocivos de esta recesión económica fuerte que ha producido la pandemia, pero eso genera una gran distorsión en los portafolios de cualquier inversor alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque muchos bonos, ¿sí?, de empresas de triple A calificación, que son las más seguras del mundo, o incluso bonos soberanos de países desarrollados, que antes usualmente uno podía encontrar en cualquier portafolio o cartera de inversión de un inversor medio, bueno, hoy realmente no están. Y no están, ¿por qué? Porque no es negocio tenerlos, porque muchos de esos tienen rendimientos menores al 1% o incluso rendimientos negativos. Y por lo tanto, gran parte de ese flujo de capital que solía, digamos, estar en bonos, solía estar en lo que se denominan los instrumentos de renta fija, en cualquier portafolio institucional o cualquier portafolio minorista, bueno, hoy básicamente tuvo que migrar forzosamente hacia las acciones. Esto tiene que entenderse como un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque a partir de la crisis del 2008 y la profundización 12 años después, con la pandemia, de este proceso de tasas de interés muy bajas en el mundo, lo que ha producido es justamente un aumento de la proporción de acciones que tiene cualquier portafolio promedio.
Y la consecuencia de esto, básicamente, es un impacto muy grande y alcista en las valuaciones de las acciones. Y cuando eso ocurre, bueno, evidentemente comenzamos a ver si es un cambio de paradigma también en cuanto a la inversión de las acciones o eventualmente las acciones están muy caras respecto a lo que es la historia de sus múltiplos, de su relación de precio-ganancia, el precio sobre las ventas de las compañías, etcétera, etcétera. Y esto hace que los mercados en líneas generales estén mucho más sensibles en épocas electorales, en épocas justamente de cómo se va a controlar la pandemia, este segundo rebrote, y en épocas donde las compañías están presentando sus resultados. Si metemos todos estos tres factores dentro de una batidora, bueno, evidentemente las causas hacen que tengamos argumentos válidos para tener este sesgo bajista que al menos estamos viendo en el cortísimo plazo. Lo que tenemos que tratar de distinguir como inversores minoristas es si esto es un fenómeno transitorio o un fenómeno permanente, digamos, ¿no? Mi sensación es, también basado en la óptica, digamos, de las estadísticas, es que cualquier efecto electoral, digamos, que produzca volatilidad y grandes caídas en los mercados puede ser grandes oportunidades para incorporar activos que uno desearía tener por largo plazo en su cartera y que, digamos, una baja tan fuerte como la que vimos la semana esta previa a las elecciones y quizás durante toda esta semana de las elecciones que viene, bueno, va a ser una oportunidad seguramente para posicionarse en esos papeles. Entonces, para el inversor, digamos, minorista con una visión y una estrategia de largo plazo, mi opinión es que manténgase alerta con una parte sustancial de liquidez en la cartera que les permita aprovechar estas oportunidades que van a surgir. Yo creo que de aquí en adelante vamos a ver seguramente mercados que se van a ir recomponiendo en confianza, van a surgir ganadores y perdedores de acuerdo a quien salga electo, porque hay ciertos sesgos de un candidato y de otro para favorecer o perjudicar a distintos sectores, pero lo que tenemos que ver como central es una cosa: si la cuestión institucional en Estados Unidos queda deteriorada o no luego de las elecciones y durante el proceso de conteo de votos. Eso es claramente para mí el signo diferencial de lo que podemos ver este próximo 3 de noviembre y los días sucesivos respecto a la historia de los otros procesos electorales. Mi visión es que Estados Unidos, las instituciones están por encima de los candidatos, por encima de la política y sin duda que a pesar de que vamos a tener mucha volatilidad en estos días, va a primar la cordura, el sentido común y justamente la fortaleza de estas instituciones. Seguramente de corto plazo, ¿sí?, una victoria de Donald Trump revitalizará, digamos, el alza de los mercados, ¿sí? Con el demócrata Joe Biden hay una sensación de que una agenda más progresista, más intervencionista, que ponga más obstáculos a los negocios, bueno, es visualizada al menos a priori en el corto plazo. Y eso podría ser un driver de expectativas justamente para las próximas semanas o próximos meses. Ahora bien, pensando en el largo plazo, que es lo que debemos focalizarnos como inversores, yo creo que siempre va a terminar primando la economía, absolutamente siempre. Entonces, si tenemos eso bien en claro, cualquier baja va a ser una oportunidad, nuevamente, repito, para poder incorporar acciones que estén en una muy buena capacidad de generar buenas ganancias para el accionista en el futuro, más allá de quién gobierne la Casa Blanca, buenas, digamos, oportunidades de justamente capitalización de nuestros ahorros y también, bueno, oportunidades, ¿por qué no?, para el especulador de corto plazo. De vuelta, si el foco es el largo plazo, debemos tener una posición de caja, ¿sí?, una posición de liquidez disponible en el portafolio para poder aprovechar estos movimientos. A no desesperarse, a no tratar de bueno, intentar tener un timing perfecto en estos momentos de volatilidad, más segunda ola de COVID, más presentación de resultados trimestrales,
porque ese es un cóctel sí realmente muy peligroso si muchos inversores comienzan a jugarlos, porque es muy difícil interpretar los movimientos de cortísimo plazo, salvo si quieren para una posición muy pequeña del portafolio donde estén dispuestos a arriesgar y mucho. En caso contrario, focalícense en la estrategia de largo plazo, estén protegidos, ¿sí? Estén con una posición de liquidez en este momento y eventualmente cuando pase la elección clave y comience a visualizarse quién es el ganador, yo pienso que el índice va a retomar de a poco la confianza, su camino alcista, siempre y cuando también acompañen las novedades sobre el control de esta segunda ola del COVID y la llegada de una vacuna. Y evidentemente de mediano y largo plazo, de vuelta, habrá ganadores, ¿sí? Y perdedores a nivel sectorial de acuerdo a quién sea reelecto o electo para la Casa Blanca. Pero evidentemente de mediano y largo plazo debemos enfocarnos en fundamentos de empresas, en la economía y en los cimientos económicos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, porque de allí sí muchas empresas dependen para generar sus ganancias y su valor agregado para los accionistas. Así que atentos a este cambio de paradigma que hizo migrar de portafolios que estaban en renta fija hacia renta variable, porque hoy no es negocio invertir en renta fija, ver las valuaciones, tratar de mantenerse ajeno al ruido que puede producir la política en el corto plazo ante este evento muy puntual y focalizarse siempre en el largo plazo. Cualquier cosa, déjame tu duda, comentario en este canal o en cualquiera de mis redes sociales o mismo mi sitio. Te mando un saludo, gracias por prestar atención y espero que tus inversiones estén protegidas y puedas aprovechar las mejores oportunidades que van a dar estos días / semanas de volatilidad. Gracias por la atención.